Viajamos hasta la Vuelta de Obligado en la costa de la ciudad de San Pedro. Nos acompaña el historiador Fernando Boro. Nuestro propósito es conocer el trabajo de un equipo de arqueólogos que estudia los restos de una antigua batalla. El 20 de noviembre de 1845, sobre las barrancas del río Paraná, en la Vuelta de Obligado, se libró uno de los combates más famosos de la historia argentina. Las fuerzas de la Confederación se enfrentaron a una poderosa flota anglo-francesa. Hoy, más de 160 años después, un equipo de arqueólogos busca las huellas que quedaron de esa jornada. Estoy mirando la hora porque a esta hora, a las 9 de la mañana de aquel 20 de noviembre, empezó el combate. Mansilla, el general que comandaba la defensa, después de una arenga patriótica y para darle valor a sus hombres, ordenó romper el fuego a las naves que se acercaban. Y ese fuego fue contestado con una mayor tecnología bélica, una mayor potencia de fuego, por las naves anglo-francesas que intentaban romper el paso. Ese fue el inicio de un día de combates que iba a durar más de 8 horas. La batalla comenzó temprano y también temprano comienza el trabajo de los arqueólogos. Preparando herramientas y provisiones, como los ejércitos preparaban la artillería, salen hacia la excavación del sitio arqueológico. Mariano Ramos coordina desde hace 10 años esta investigación arqueológica y Fernando Boro hará su aporte desde la historia. Juntos nos cuentan los detalles de aquella jornada histórica. Como sabemos por la documentación histórica, esta es una batalla que duró sus buenas 8 horas, de mucho bombardeo de ambos lados, es decir, que se han tirado miles de proyectiles. ¿Qué tipo de evidencia están recuperando ustedes gracias a la excavación de aquel bombardeo? Nosotros lo que tenemos acá en este lugar, por ejemplo, es un resto de bomba explosiva que correspondería... Ese es un resto de bala de cañón que tiraban los barcos de la... Claro, exactamente. Que tienen en general este tipo de forma, más o menos son triangulares o formas geométricas. Lo encontramos en esta cuadrícula que ustedes ven acá y hemos hallado en otras cuadrículas, como la cuadrícula 2, donde estaría la primer batería, digamos, de sur hacia norte. Y algún otro fragmento que hemos encontrado por aquí en esta zona de la costa, ¿no? En aquella época, el interés de Inglaterra y Francia era continuar su expansión imperialista en Sudamérica a través del comercio. Por eso exigían la libre navegación de los ríos argentinos como el Paraná. El gobierno de Rosas contestaba que no tenía por qué permitirse la libre navegación de los ríos interiores de un país soberano. En los hechos, esto también significaba conservar el privilegio del puerto de Buenos Aires de ser el único contacto con el comercio internacional. Las negociaciones entre el gobierno de Rosas y los representantes inglés y francés fracasan. Rosas no acepta la exigencia de dejar el libre paso de los ríos para comerciar con las provincias del interior, y esto determina que una escuadra anglo-francesa de guerra, escoltando a un convoy de más de 90 barcos mercantes, se aproxime a forzar el paso por la fuerza. Esa es la razón que motiva que Rosas decida fortificar este punto de la costa del Paraná, que como ven es muy propicio por la altura de sus promontorios para poner cañones y porque la curva que hace el río, por eso se llama la Vuelta de Obligado, obliga a hacer maniobras a las embarcaciones a vela que enlentecen mucho el paso y son presa fácil de las baterías de cañones. El dispositivo de defensa consistió en 4 puestos fortificados con cañones, llamados baterías, que estaban ubicados sobre las barrancas. Además, se tendieron de costa a costa 3 gruesas cadenas sobre 24 lanchones, formando una barrera en medio del río. Mariano, según nos decías, esta es la parte de la excavación que corresponde a la segunda batería de las defensas costeras, la General Brown, manejada por el hijo de Brown. ¿Qué significan las cosas que ustedes están encontrando y marcando en estas cuadrículas? Claro, lo que tenemos acá son, por un lado, maderas quemadas como esta que ves acá, delante mío, algunos restos de maderas quemadas por aquel lugar y una seguidilla de huellas o improntas de poste. Entre las maderas quemadas también se pueden encontrar restos de bombas explosivas.
esas bolas están rellenas con explosivo y con metralla, con fragmentos de hierro, con clavos, etcétera, etcétera, para producir el mayor daño posible cuando explotaban. Las bombas tenían paredes muy gruesas, de 2 a 3 centímetros de espesor, y eran del tamaño de una pelota de fútbol número 5. Esto es lo que nos estás contando en cuanto a las balas que tiraba la flota anglo-francesa que estaba atacando el punto. Sabemos que había una gran disparidad en la tecnología militar de las fuerzas defensoras. Digamos, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo era la munición con que tiraban los cañones de las defensas costeras? Claro, las bombas de los ingleses y franceses eran más o menos de este tipo. Y las baterías costeras, defensas argentinas, lo que tenía eran proyectiles normalmente mucho más chicos y macizos. Y que por impacto producían algún daño en la flota atacante. Claro, pero no era un tipo de munición explosiva. No era un tipo de munición explosiva, ¿no? Al mediodía, los arqueólogos hacen una pausa para el descanso y el almuerzo. Pero en aquel 20 de noviembre de 1845 no hubo tiempo para descansar. En el próximo bloque, seguimos excavando en la historia de la famosa batalla de Vuelta de Obligado. El 20 de noviembre de 1845, en un recodo del río Paraná conocido como la Vuelta de Obligado, fuerzas de la Confederación Argentina se enfrentaban a una flota anglo-francesa que intentaba forzar su paso hacia el norte. A la 1 de la tarde, un lanchón artillado anglo-francés logró cortar la cadena que atravesaba el río y abrió el paso del Paraná. Se cree que en este punto estaba la fijación de aquellas cadenas que, una vez rotas, permitieron que 3 vapores, los más modernos de la flota atacante, pasaran hacia aquel sector del Paraná. Eso les permitió tomar entre 2 fuegos a la batería Manuelita, que estaba colocada en lo alto de aquel promontorio. Y era la última de las defensas hacia el norte. Y la batalla se define también por la falta de proyectiles que tenían, la falta de balas de cañón, que había solicitado Mansilla a la comandancia de Santos Lugares, pero no le habían enviado en cantidad suficiente. Los artilleros se quedan sin munición cerca de la media tarde del 20 de noviembre de 1845, y ahí se define la batalla. Un recorrido por la excavación arqueológica nos ayuda a imaginar esos momentos cruciales. Ahora, hay algo interesante también, porque si uno sigue la línea de estas excavaciones, las huellas que dejaron los postes, se dibuja como un arco que a su vez también se va relacionando con otras cosas que aparecen por acá, ¿no? Exactamente. De este lado lo que tenemos es lo que llamamos nosotros sedimento termoalterado, tierra quemada, para decirlo de alguna manera. Todo este grupo de maderas quemadas, huellas de poste, sedimento termoalterado y aquel cuadrado con la estructura que tiene dentro de sí, conformarían un conjunto quizás de la batería, es decir, sería parte de la batería. Tomando lo que vos decís, si vemos la disposición de lo que eran los postes y la disposición de estas maderas, si eran la base de la batería, por lo menos de uno de los cañones, coincidiría con que está apuntando justamente para el lado donde llegaban las naves atacantes, ¿verdad? Exactamente, está orientada hacia aquel lugar. Es decir, toda la defensa estaría orientada principalmente hacia aquel lugar, es decir, cubriendo la entrada del río, hacia aquel lugar. A las 6 de la tarde de aquel día, luego de 8 horas de combates, la mayor parte de las baterías defensoras se habían quedado sin munición o estaban los cañones inutilizados por fuego enemigo, con una tecnología superior. En esas condiciones, la escuadra anglo-francesa manda una fuerza de desembarco que es resistida por una carga de caballería comandada por el propio Mansilla.
mancillo, que en la acción es herido, recibe metralla a la altura del estómago. Bueno, pero luego de un breve combate, finalmente los atacantes toman esta posición con el único objetivo de destruir estas baterías para poder circular libremente por el río, que era lo que querían, y lograr ir a comerciar a Corrientes y a toda la zona del litoral. Como consecuencia de la batalla, a la tarde del día 20 de noviembre de 1845 quedan aproximadamente unos 28 muertos del lado inglés y francés y quizás algunas decenas de heridos, quizás llegaran al centenar. Del lado argentino aproximadamente quedan unos 250 muertos y unos 400 heridos. Eso se explica por la diferencia tecnológica en cuanto a armamento. Entre los pobladores de Vuelta de Obligado, la historia de esta batalla estuvo siempre presente a través de los años. Porque lo que a nosotros nos interesa es el museo de sitio, que estamos muy contentos si se pudiera hacer, y pensamos que de la mano de Mariano vamos a poder hacer algo. Incluso los vecinos tienen colecciones particulares que van a contribuir, que las tienen ellos, nosotros las hemos fotografiado en muchos casos, y ellos van a contribuir, cuando se conforme el museo de Vuelta Obligado, van a contribuir a las colecciones del museo. Le vuelvo a repetir. Antes de abandonar la excavación, Fernando Boro nos contó un dato curioso. Cuando se hicieron estos billetes, se tomó un sector de una pintura que está pintada por un francés, y en realidad estos barcos están representando a barcos de la escuadra atacante, ¿no? De los barcos niños y todo de defensa que te decía. Es muy curioso, tenemos una ilustración en un billete de 20 pesos de curso legal que, recordando la Vuelta Obligado, representa las naves invasoras.